Aquí, entre dos. Estamos aquí entre dos con el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Él es médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Antes que otra cosa, doctor, muchas gracias por estar aquí entre dos. No, muchas gracias, Pati, por presentarnos a tu auditorio y por venirnos a compartir algo desde el Hospital Juárez de México. Así es que es, sin duda, una gran institución que tiene este país, doctor. Así es, uno de los hospitales de referencia de la Secretaría de Salud más grandes de la Ciudad de México, en donde pues estamos orgullosos de poder brindar un servicio a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Gorordo. Y bueno, el tema que tenemos esta semana, aquí entre dos, es hablar de nuestros adultos mayores. ¿Cómo está de manera genérica la salud de los adultos mayores en nuestro país, doctor? Pues fíjate que es difícil hacer un termómetro general, ¿no? De qué pasa con el adulto mayor, con la persona mayor, en diferentes problemas, ¿no? Pero algo que nosotros vemos desde los servicios de urgencias y las terapias intensivas es que recibimos a pacientes que tienen muchas enfermedades, tanto crónicas como agudas, y por agudas me refiero a una caída, un accidente, una descompensación de algo, que pudieron haber sido prevenibles y que hay mucho que hacer, en especial difusión y crear cultura para prevenir que estas enfermedades no se vuelvan una emergencia y no terminen en una terapia intensiva a nuestros pacientes. Así es, y hay que tomar en cuenta también el envejecimiento poblacional, es un hecho, no solamente en México, sino en todo el mundo. Sí, así es, la pirámide poblacional está cambiando. Sabemos que ahora las familias son más pequeñas, cada vez tenemos menos hijos, y eso genera que la población se vaya envejeciendo o que vaya creciendo la masa de pacientes geriátricos en la población, ¿no? Y somos más adultos mayores, menos adultos jóvenes y todavía menos niños. Entonces, sí, la población está envejeciendo y hay que enfocarnos en el envejecimiento exitoso y la prevención de emergencias. Ese término es poco común escucharlo, envejecimiento exitoso. ¿Por qué decirle así, doctor? Pues fíjate que es una definición que los amigos geriatras han impulsado mucho a nivel internacional, y aquí en México se ha adoptado como una cuestión cultural, social y también de salud, por supuesto. Y habla de este paciente o esta paciente que se van haciendo viejitos, ¿no? Vamos ganando edad, y que mantenemos la funcionalidad. Es decir, una persona de 70, 80 años que puede seguir disfrutando la vida, haciendo sus actividades, teniendo cierta independencia en cuanto a salud, en cuanto a finanzas, en cuanto a vivienda, y ser autosuficiente. Eso es la base del envejecimiento exitoso, ¿no? Así es, porque además hay que decirlo, en los últimos años en México se ha dado un enfoque, se ha volteado a ver precisamente a ese sector de la población, que son los adultos mayores, desde que se tiene la posibilidad de recibir pensión, un apoyo a su salud también, doctor. Sí, claro, todo apoyo financiero finalmente impacta en el acceso a la salud, ¿no? Desde tener instituciones dignas y con el abasto de medicamentos y con los recursos y el personal, hasta que el paciente pueda llegar a una consulta del primer nivel de atención para tener toda la prevención necesaria, toda la educación necesaria, y en caso necesario poder acceder a los siguientes niveles del sistema de salud, segundo y tercer nivel con más especialización, y que eso nos ayude a cuidar a todos nuestros pacientes, pero en este caso con el enfoque del paciente geriátrico. Ahora, cuando nos dice usted que es importante prepararnos para enfrentar la vejez, porque todos, ojalá que lleguemos a esa etapa de la vida, ¿no? Pero ¿cómo prepararnos y cómo preparar a la sociedad precisamente para llevarnos a los adultos a una etapa de la adultez bien, doctor? Fíjate que es una pregunta súper importante, porque creo que mucho de lo que te decía vemos en los servicios de urgencias y terapias intensivas con pacientes geriátricos pudo haber sido prevenido con acciones bien sencillas, ¿no? Desde cultura del ejercicio y el deporte, mantenerte sano, buenos hábitos alimenticios, por supuesto tener tu vacunación al día, porque muchas de las enfermedades que vemos en esos pacientes son infecciones que pudieron haberse prevenido porque el paciente decidió no acudir a vacunarse o no tuvo acceso a la vacunación de forma oportuna. Entonces es algo que tenemos que impulsar de forma social nosotros como gremio de la salud, y por supuesto ustedes desde la comunicación de las ideas tenemos que decir
es importante cuidarnos. Y no empieza con cuidarse cuando ya cumpliste 60 o 65 años. Hay que empezar a cuidarnos desde mucho antes. Dicen por ahí que el cuerpo empieza a envejecer a los 40. Entonces, con esa masa, con esa energía con la que llegas a los 40, con esa fuerza que llegas a los 40, es con la que vas a llegar a los 60 y más. Entonces hay que empezar a prepararse desde mucho antes. Ahora, también hay quienes dicen, bueno, ya los 50 son como los 30 de antes. Digo, no sé si sea una expresión demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado agradable, pero pues es un hecho que la gente está viviendo más. Sí. Mucho tiene que ver la ciencia, la salud, ¿no? Pero el asunto es, ¿cómo podemos ir cambiando esa cultura de prevención? Porque esa es la palabra importante y clave, doctor. Fíjate que creo que debe empezar en la familia y en el propio paciente, ¿no? Cada quien debe ser responsable de su salud o corresponsable con el gremio de salud, de las autoridades sanitarias, etcétera. Pero la responsabilidad recae mucho en la persona y mucho en la familia, ¿no? Vemos familias muy sanas en donde tal vez el que tiene la cultura del deporte, la cultura de los buenos hábitos alimenticios, del buen dormir, del descansar y de tener esta socialización es el hijo que tiene 30 años y que su paciente, su familiar, papá, mamá, anda por ahí de los 50, 60. Y entonces jalar en familia, vamos a hacer ejercicio, vamos a empezar de poco a poco, vamos a cambiar hábitos de algo que probablemente un paciente de 60 y más ya trae aprendido de toda la vida y está acostumbrado al sedentarismo y a comer de cierta forma, y es reeducar a nuestra población adulto mayor para cambiar el hábito y para cuando nosotros nos vayamos haciendo más grandes, más viejos, podamos llegar con esa cultura ya instaurada. Pero creo que mucho empieza en la familia y mucho empieza en el individuo. Así es. En este momento, doctor Luis Antonio Gorordo, ¿cuáles son las principales complicaciones que enfrenta nuestra población de adultos mayores? Pues van en un rango bastante amplio. Primero, las enfermedades crónicas, que no se veían tantas porque, claro, la población, la expectativa de vida era mucho menor, y las enfermedades crónicas no tenían los tratamientos y los diagnósticos a los que tenemos en esta era. Entonces, conforme más grandes nos hacemos, menos va funcionando el cuerpo. Es el desgaste natural, el envejecimiento natural de nuestro cuerpo, y nos exponemos a tener enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, la misma obesidad, que se considera una enfermedad, problemas renales, cardíacos, el envejecimiento cerebral, que tiene que ver con deterioro cognitivo, con demencias, Alzheimer, etcétera. Y todo eso lo vemos ahora con mayor frecuencia porque no solamente vivimos más, sino que tenemos más pacientes de ese rango de edad. Entonces, ahora sí que por pura incidencia, por pura casuística, tenemos más pacientes que llegan a los servicios de urgencias, que llegan a las terapias intensivas porque tienen Alzheimer y se perdió y se cayó y se golpeó. Entonces no llega por el Alzheimer, pero sí llega porque el Alzheimer lo hizo propenso a una caída, lo hizo propenso a olvidar los medicamentos y a tener descompensación de sus enfermedades crónicas. Eso es lo que vamos viendo. Sí, y por eso la importancia, como usted nos comentaba, de tener pues un cambio desde la propia casa, ¿no? Evitar que nuestros adultos mayores se puedan tropezar, incluso hasta con una mascota, en fin. O sea, muchas cosas en las que tenemos que trabajar para podernos ayudar todos como familia y sobre todo como sociedad. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Sí, totalmente de acuerdo. Hay cambios pequeños, casi imperceptibles, que podemos hacer desde casa, no solamente retomando el tema del ejercicio y la alimentación y los hábitos de higiene de sueño, sino cosas como, por ejemplo, que nuestros adultos mayores no se tengan que enfrentar y pelear con un tapete, claro, ¿no? Y que eso puede producir caídas y que una caída marca un hito en la salud de un paciente. Estamos aquí entre dos con el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Doctor, gracias, doctor. El tema que dejamos pendiente el día de ayer fue hablar de las principales enfermedades que enfrentan nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son, doctor? Fíjate que podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Las enfermedades crónicas, que se van adquiriendo por el propio cuerpo, por la edad, por exponernos a algunos riesgos como el tabaco, la obesidad, la mala alimentación, y las enfermedades agudas, que definitivamente eso es lo que más los lleva a los servicios de urgencias y a terminar en una terapia intensiva, como las caídas, como los traumatismos, como, sangrados, por ejemplo, que son algo que no tiene que ver con crónico, sino que se presenta de forma súbita,
¿no? Así es. En este momento que estamos enfrentando, diríamos, a nivel nacional, el problema del el calor excesivo, ¿esto también implica algún riesgo para nuestros adultos mayores, doctor? Sí, por supuesto, y desafortunadamente hemos visto un incremento de los casos de golpe de calor, no solamente en donde hace mucho calor, hablamos del norte del país en general, ¿no? Pero también aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades que no se veía tanto golpe de calor como en otras épocas. Y es una enfermedad, bueno, es una condición aguda, grave, que puede incluso llegar a matar a un paciente. Así es, y en días pasados precisamente hablamos de todo esto que implica el cambio climático, el calor, sobre todo el impacto en la salud, y hablaban los expertos en que los niños, las niñas, los adolescentes, pero sobre todo los adultos mayores son los más vulnerables. ¿Es así, doctor? Sí, así es. ¿Y por qué? Conforme vamos envejeciendo, nuestros mecanismos de compensación, lo que nos ayudan a estabilizar algún problema externo, se van apagando, se van desgastando con la edad. Y uno de los más importantes es la regulación de la temperatura. Entonces imagínate que estamos en una habitación que está muy caliente y el termostato se descompone. Entonces en vez de que se enciendan nuestros mecanismos para enfriarnos, los mecanismos se quedan inactivos. Y esos mecanismos son dos básicamente, la sed y la sudoración, ¿no? Si nuestro cuerpo se está calentando y nuestro cuerpo no registra que nos estamos deshidratando, pues el ciclo vicioso se vuelve continuo, ¿no? En una persona más joven y en los niños, automáticamente se activa la sed y te empiezas a hidratar, ¿no? Dices, tengo sed, me voy a detener. Pero en el adulto mayor, la sed puede estar disminuida y no se dan cuenta que tienen sed hasta que es muy tarde. Y lo mismo pasa con la sudoración, que es un mecanismo para perder calor a través de la evaporación de la piel. Los adultos mayores sudan menos, sus glándulas de sudoración funcionan más lento y entonces no pierden calor, empiezan a acumular calor y al acumular calor se deshidratan más rápido. Esta regulación de la temperatura empieza, no sé si el término sea adecuado, a disminuirse o a fallar conforme nos envejecemos, doctor. Así es, todos los mecanismos regulatorios de nuestro cuerpo, de cualquier órgano, de cualquier sistema, empiezan a desgastarse con la edad, ¿no? Y si no estamos sanos, si tenemos enfermedades crónicas, todavía se desgastan más rápido. Entonces, aquí entra un poco el tema de prevenir enfermedades crónicas para llegar a una edad, a un envejecimiento exitoso, que es lo que hablábamos ayer. Y bien importante saber que los mecanismos de regulación o de compensación de nuestro organismo, tenemos que estar alerta de lo que está fallando, ¿no? Y por eso es bien importante, para prevenir el golpe de calor, hablar de no exponerse al calor, de cuidar a nuestro adulto mayor, que lleve manga larga, que se ponga bloqueador, que lleve un termo de agua, que lleve una sombrilla cuando tenga que salir a la calle o realizar alguna actividad física extenuante. Así es, eso sin duda que es muy importante para evitar cualquier complicación en esta temporada de calor, que además apenas estamos en el inicio, viene la canícula, en fin, sí, va para vendrá largo. Mayor calor seguramente, doctor. Así es, viene para largo esta temporada de verano, ya estamos en el verano y se esperan más casos de golpe de calor, y invitamos a todos tus escuchas a que tomen precauciones, algunas cosas básicas, como por ejemplo tratar de no salir, no exponerse al calor, al sol, al rayo del sol, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que son las horas de mayor intensidad de temperatura caliente. Aunque el día amanezca fresco, aunque veamos medio lluvioso la expectativa de estos días, es entre las 11 y las 4 de la tarde, evitar ejercicio, evitar exponerse, evitar realizar actividad física. Eso sería lo primero. Y además mantenerse hidratados, aunque no tengamos sed, darle un traguito al agua. Y sobre todo, me imagino, doctor, por eso está usted aquí de invitado, aquí entre dos, que no solamente el ser adultos mayores, sino el tener enfermedades nos hacen todavía mucho más proclives a sufrir, por ejemplo, en este caso, un golpe de calor o algún otro problema. ¿Es así? Sí, así es. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias son pacientes que desarrollan más rápido un golpe de calor, y que la presentación del golpe de calor puede ser más grave, que puede costarle la vida a un paciente si tiene enfermedades crónicas que en un golpe de calor se descompensen. En el caso particular del Hospital Juárez de México, ¿han visto ustedes este incremento de casos de golpe de calor, doctor? Afortunadamente no
tanto como está reportado a nivel nacional, pero sí hemos visto. Estamos en buena comunicación con colegas de otros hospitales del norte del país, de Veracruz, de la península, y sí nos hablan de muchísimos casos más, no solo en pacientes geriátricos, sino en todos los grupos de edad. Y nosotros hemos tenido algunos casos que nos llama la atención porque no es lo habitual. Lo habitual es que veamos estos casos por ahí de julio, que es la temporada más caliente, pero lo estamos empezando a ver desde mediados de mayo. Así es, porque el clima extremo, bueno, tanto en el frío como en el calor, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Digo, ya no hay una fecha o una etapa del año donde se puedan registrar estos fenómenos. Entonces, la población en general debemos estar preparados e informados. Así es, y cuidar a nuestros adultos mayores, siendo hijos y familiares responsables, decirles, oye, hidrátate, o si vas a salir, ponte manga larga, llévate este paraguas, vete en el transporte público, no te vayas caminando. Entonces eso puede ayudar mucho a prevenir el golpe de calor en nuestros pacientes geriátricos. Ahora, doctor, la prevención nos decía usted en esta plática aquí entre dos, que debe de empezar a etapas tempranas de la vida. ¿Es así, insistiendo en esto? Sí, por supuesto. La verdad es que por ahí los estudios de geriatría dicen que así como llegas a los 40, llegas a los 60. Entonces, mucho de prevenir enfermedades, incluido el golpe de calor, es un tema de cultura, de educación social, de irnos cuidando a lo largo de la vida. Y esto tiene también que ver mucho con la conciencia de nuestras enfermedades. Si me dicen que tengo hipertensión, tengo que creérmela de que tengo hipertensión y creérmela que tengo que tomarme mis medicamentos. Es mi responsabilidad como paciente, pero también como familia, ¿no? En estas redes de apoyo, en donde el hijo, la hija le pone en el celular un recordatorio al abuelo, a la abuela, de que se tiene que tomar sus medicamentos, ¿no? Tal vez el abuelo no está acostumbrado a manejar las tecnologías y las redes sociales y el celular, pero los hijos y los nietos podemos agarrarles el celular y ponerles un recordatorio de medicina a 10 de la mañana, y entonces eso nos va creando responsabilidad y autocuidado. Doctor, y mañana por supuesto que vamos a ampliar el tema de la prevención de enfermedades para llegar a una etapa adulta de nuestras vidas de la mejor manera posible. Continuamos nuestra plática aquí entre dos con el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Doctor, nuevamente gracias por estar aquí entre dos. No, gracias por abrir la puerta al Hospital Juárez para compartir un poco más sobre salud. Y claro que una gran institución, como hemos dicho desde el principio de esta plática. Doctor, el tema de la prevención es el que vamos a abordar el día de hoy, la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Así es. Primero me gustaría que le explicara a nuestro auditorio qué son estas enfermedades crónico-degenerativas. Mira, las enfermedades crónico-degenerativas son un grupo de enfermedades de las que padece cualquier persona, en especial los pacientes geriátricos, que desafortunadamente no tienen cura, pero tienen control. Y esto es bien importante de entender. Es algo con lo que la persona va a vivir el resto de su vida, pero que puede vivir bien teniendo buen control y buen autocuidado, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes, doctor? Las más importantes son diabetes, hipertensión arterial y problemas cardíacos, ¿no? Que van muy de la mano, porque una cosa puede favorecer la aparición de la otra. Por ejemplo, hipertensión y problemas cardíacos, ¿no? Una persona que ya tuvo un infarto ya no tiene el mismo corazón, ya su corazón tiene algún grado de daño. Y hay que cuidar que no aparezcan nuevos infartos o insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es algo con lo que se va a vivir, pero que se puede controlar. Ahora, aquí es importante decirle a nuestras audiencias lo importante que es el tener hábitos saludables de vida, si me ayuda usted a ampliar este tema. Sí, tan por supuesto. Importante para la salud. Esa es parte de la prevención primaria. La prevención la vamos a agrupar en dos grandes grupos, primaria y secundaria. Primaria es antes de tener la enfermedad, es decir, mantenernos sanos y que no nos enfermemos. ¿Y cómo hacemos eso? Son las recomendaciones más comunes que vamos a escuchar de cualquier médico, de cualquier personal de la salud. Buena dieta, una dieta saludable, baja en grasas, rica en proteínas, balanceada, con mucha verdura y fruta, evitar refrescos, evitar alcohol, ¿no? Esa parte dietética, ¿no? La parte de prevención primaria enfocada a la condición física, el ejercicio, ¿no? Hay recomendaciones que van desde 15 minutos de ejercicio cardiovascular al día hasta más, ¿no? Lo que el cuerpo aguante.
Y es bien importante crear la conciencia y la rutina, crear este ejercicio recurrente. Que no es lo mismo, me voy caminando al trabajo todos los días, le dedico todos los días 30 minutos a salir al parque a darle vueltas como ejercicio real, ¿no? O ir a un gimnasio incluso, ¿no? Entonces, bien importante tener ejercicio de forma metódica, rutinaria y acumular periodos de tiempo diarios. No se vale, hoy hice ejercicio mucho y 3 días no hago ejercicio porque se va perdiendo, ¿no? Y eso es otro de los mecanismos de prevención primaria. Y la tercera son evitar las cosas nocivas, ¿no? El fumar, beber alcohol, todos esos, consumir sustancias, drogas, etcétera. Es bien importante porque todos estos sustancias nocivas, tabaco, alcohol, drogas, nos pueden predisponer a enfermedades. Entonces, ¿para qué enfermarnos si podemos primero no haber consumido todas estas cosas, ¿no? Nutrición, ejercicio y evitar exposición a las sustancias tóxicas. Doctor, aquí entre dos, ¿la genética juega un papel importante? Por supuesto, pero desafortunadamente no podemos cambiarla. Así venimos de fábrica. Pero sí es importante que tengamos conciencia de lo que cargamos en los genes, ¿no? Por ejemplo. Muy buena pregunta. Las enfermedades que se pueden volver crónicas o darnos riesgo, los cánceres, por ejemplo, ¿no? Si en la familia hay antecedentes de cáncer, si en la familia hay antecedentes de tumores benignos, hay que tener prevención primaria en detección oportuna. Ejemplo, cáncer de próstata. Si papá, el abuelo y el hermano tuvieron cáncer de próstata, es probable que el paciente tenga cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A partir de los 38, 40 años, acudir al urólogo, hacerse un antígeno prostático de rutina, anual, para detectar oportunamente un cáncer y no llegar cuando el cáncer está avanzado. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, que son cánceres de la mujer, muy comunes con factores hereditarios y que puede tener cierta predisposición alimentaria y predisposición de tóxicos. El tabaquismo es el primer factor de riesgo para cánceres de cualquier tipo. Y luego vienen las enfermedades cardíacas. También ahí existe la parte genética muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y la diabetes. Y diabetes, hipertensión y la genética juegan en contra de las enfermedades cardíacas y las enfermedades pulmonares, que van de la mano, ¿no? Corazón y pulmones son vecinos, y entonces es muy común ver pacientes que tienen una enfermedad pulmonar porque fumaron, porque se expusieron al humo de leña, porque trabajan en una fábrica con solventes y químicos, y que tienen un problema pulmonar y el corazón no alcanza a hacer su trabajo bien, porque están ahí de vecinos en el tórax. Entonces presentan problemas cardíacos que después se vuelven enfermedades crónicas, ¿no? Eso regularmente siempre ocurre así, ¿no? Van juntos, corazón y pulmones se trabajan en equipo y entonces si uno falla, el otro va a fallar. Y en el camino se llevan al riñón y se llevan al hígado y otros problemas secundarios que podemos ir viendo. Ahora, usted hablaba también en esta plática que, bueno, la prevención es importante desde etapas tempranas, sobre todo, me imagino, usted como especialista nos va a explicar, sobre todo cuando existen ya estos antecedentes que nos están hablando de que en la familia hay alguna enfermedad. ¿Es así? Sí, así es. Muchas veces lo que se hacen es protocolos anticipados. Hay recomendaciones internacionales para, por ejemplo, cuándo tenemos que hacerle una mastografía a una mujer, ¿no? Pero si sabemos que hay antecedentes de cáncer de mama, tal vez no se la hacemos a los 35, se la hacemos a los 30, porque sabemos que tiene más riesgo que el resto de las mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia. Lo mismo con el cáncer de próstata, que es el cáncer más común en los hombres, y así con otras enfermedades. Pasa con diabetes. Toda la familia es diabética, tú los ves a todos que tienen pues cierto sobrepeso, obesidad, es algo cultural, social de esa familia, todos son obesos. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Hay que empezar a enseñarles ahora, antes de que sean adultos obesos y antes de que se vuelvan adultos mayores obesos, ¿no? Es decir, tener, pues, ahora sí que la palabra prevención en la mente, pero desafortunadamente muchas veces hay como una cierta resistencia, incluso hasta de las propias personas, a quererse checar, sobre todo pensando en que hay un antecedente. ¿Por qué se da, doctor? Es un tema social, cultural, ¿no? Que nosotros, pues desde las diferentes áreas de comunicación social y tratamos de difundir lo importante que es entender que también te puede pasar a ti.
Es muy común que te digan, es que yo pensé que esto nunca me iba a pasar. Es que yo conocí el caso de la vecina, del amigo, del primo que vive en otra ciudad, pero nunca pensé que me tocara a mí. Y es ahí cuando el paciente o los pacientes caen en cuenta de que también les toca haber prevenido y que ya es tarde para la prevención primaria. Y ahora hay que tener buen apego a tratamiento y vivir con una enfermedad crónica. Pero sí es definitivamente una cosa social, cultural, ¿no? Que podemos ir cambiando todos juntos. A ver, doctor, por ejemplo, si en la familia hay el antecedente de diabetes, es importante desde etapa temprana cuidarnos sobre todo del sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, sí, es bien importante cuidar la alimentación y a empezar a hacer ejercicio para no desarrollar lo que llamamos resistencia a la insulina. El mejor tratamiento preventivo para la resistencia a la insulina es el ejercicio, porque nuestros músculos van entendiendo cómo a aceptar y metabolizar el azúcar, y si eso sucede, entonces vamos a tener menos resistencia a la insulina y vamos a tener menos incidencia de diabetes. Pero es algo que empieza desde la juventud, incluso desde la infancia. Si ya sabemos que el abuelo es diabético, el papá es diabético, la mamá tuvo diabetes gestacional y un montón de factores, hay que cuidar a los chiquitos para que cuando estos chiquitos sean población adulta o población geriátrica, lleguen con la cultura del autocuidado y prevenir enfermedades. El autocuidado, sin duda, una palabra también clave, doctor. Continuamos con la plática con el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Doctor, ya prácticamente en la recta final, gracias por acompañarnos aquí Entre Dos. No, gracias por invitar al Hospital Juárez, a tus órdenes. Doctor, la soledad, ¿qué tanto afecta a los adultos mayores? Fíjate que es bien interesante ese tema. Nosotros nos enfrentamos en los servicios de urgencias y en las terapias intensivas a abandono de adultos mayores. Y es un tema bien importante porque son pacientes que se complican, son pacientes que tienen mal apego al tratamiento. Y muchas veces no es por ellos, es porque no tienen la red de apoyo de familia, de amigos, etcétera, que sumen al cuidado del paciente, ¿no? Predispone a descontrol de enfermedades crónicas, ¿no? Vives solo, tienes ansiedad, depresión, incluso mucha depresión en adultos mayores que viven solos, es un factor de riesgo, y entonces se les olvida tomarse sus medicamentos de sus enfermedades crónicas. Y lo único que produce es que esas enfermedades se salen de control, tienen una descompensación aguda y terminan con nosotros en los servicios de urgencias. Y luego en los servicios de urgencias no sabemos qué le pasa al paciente porque no hay quien nos cuente la historia alrededor del paciente. ¿Es muy común esto? Desafortunadamente sí es común. Doctor, bueno, por un lado están las enfermedades crónico-degenerativas, pero también las enfermedades cognitivas, es decir, se da este binomio, ¿no? Muy complicado para los adultos mayores. Sí. Y sobre todo cuando están solos. Sí, muchas enfermedades crónicas predisponen a deterioro cognitivo más temprano. ¿Cómo cuáles, doctor? Las obligadas de siempre, los que son los culpables de siempre: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias como con las asociadas al tabaquismo. Esas son los culpables de siempre. Si bien hay pacientes que pueden tener deterioro cognitivo, o sea que eso quiere decir básicamente que nuestro cerebro empieza a volverse más lento, que nuestra función de pensamiento, de razonamiento se vuelve más lenta, más torpe por la edad. Todo por servir se acaba, dicen por ahí. Claro, no, y hay que aceptarlo además. Pero todas estas enfermedades crónicas aceleran ese deterioro. Entonces vemos pacientes que a los 80 y tantos años andan trabajando, andan en la calle, socializando, van a ver a los hijos el fin de semana, los mantiene activos, no solamente físicos, sino acá arriba y emocionalmente. Y eso va de la mano con un buen autocuidado, con tomarse sus medicamentos, con prevenir accidentes. Y está en el otro extremo, que era lo que platicabas al principio, es el paciente que vive solo, que el fin de semana no ve a la familia, que no sale con los amigos, que no va a estas actividades del centro cultural de la colonia, al parque, etcétera. Empieza a tener problemas de salud crónica que impactan en la salud cognitiva del paciente, con la salud mental del paciente. Y esto desafortunadamente lo vemos en diferentes grupos de poblaciones, muy especial en el paciente geriátrico. Ahora, esto como que se ha agudizado, ¿verdad, doctor? Este comportamiento, digamos, de los adultos mayores de inclinarse a la soledad, ¿se ha agudizado en los últimos años? ¿O qué estará ocurriendo? Yo creo que es un tema más de visibilidad.
creo que algo que nos enseñó la pandemia de estos últimos 5 años fue crear mucha conciencia sobre la importancia de las redes de apoyo familiares, mucha importancia sobre la socialización. Estuvimos encerrados, sin ver a la familia, sin ver a los amigos, sin salir al centro cultural, al gimnasio, al parque, sin ir al museo. Y entonces aprendimos a ponerle atención a eso. Y entonces, claro, ahora lo vemos y ahora vemos más casos, ¿no? O sea, ya le pusimos atención, ahora nos damos cuenta que nuestros adultos mayores vivían solos y vivían sin redes de apoyo. Pero sobre todo esta parte fundamental que es nosotros como personas, como miembros de una sociedad, el ser o el tener mucho más empatía. Esta es la palabra, sí. Empatía con las personas adultas mayores, doctor. Sí, por supuesto. Creo que también es un tema importante de darle su lugar, de reconocer la historia de cada individuo, de reconocer las trayectorias familiares, profesionales y sociales de nuestros adultos mayores y estar con ellos para ayudarles a mejorar lo que pasa en su entorno, ¿no? Ayudarles a crear cultura de la prevención, decirle, oye, abuelo, paso por ti porque ya llegó la Semana Nacional de Vacunación y te vamos a poner tus refuerzos. Y este trabajo en equipo de las familias, que aunque no viva con el abuelo, que no sea el responsable legal, financiero del abuelo, sí puedo ser corresponsable de su salud. Y con eso ayudamos mucho a nuestros adultos mayores. Así es, y sobre todo tener este acercamiento con los adultos mayores, porque cada vez hay más evidencia médica y científica de cómo la soledad, el estar recluidos, afecta la salud física y mental de las personas, doctor. Por supuesto. Definitivamente, ¿no? Sí. Y por eso se hace mucho énfasis en que incluso si no tienen familia, bueno, que salgan al parque, que platiquen con el vecino, en fin. Sí, por supuesto. Crear estas redes que no necesariamente son familiares, ¿no? Por ahí vemos que ya se fueron a la cantada de los jubilados, ¿no? Y claro. Ya se fueron al club de ajedrez de los jubilados, que ya están las abuelas haciendo comunidad para, no sé, hacer la fiesta del pueblo, de la iglesia o de lo que participen en sus credos, ¿no? Y esto es bien importante porque los mantiene activos física, mental y emocionalmente. Sí. Y previene problemas, previene llegar al servicio de urgencias. Incluso cada vez hay más espacios públicos precisamente enfocados en dar esta recreación, esta atención en general a la población, pero los adultos mayores también dicen que hasta el baile, doctor, sí, ayuda mucho, ¿no? Por supuesto, actividad cardiovascular, es casi un ejercicio, pero además brinda buena emoción. A mí me gustaría, aprovechando que está usted aquí entre dos, que le haga un llamado a nuestro público radioescucha sobre cómo ser más empáticos, cómo ser más solidarios con nuestros adultos mayores. ¿Qué les diría usted, doctor? Híjole, es una buena pregunta y creo que algo bien importante es reconocer el valor de los abuelos cuando fueron nuestros padres o cuando les tocó cuidarnos y que pues tal vez no les emocionaba mucho ir al parque y corretearnos en la bicicleta, ¿no? Pero ahora nos toca a nosotros ir al baile, ir a la cantada, sacarlos a pasear, no olvidarse de traerlos. Si no viven con nosotros, traerlos el fin de semana a casa, convivir con nosotros, con los nietos, ir al museo o invitarlos y fomentarles a que busquen también y participen en sus redes sociales, ¿no? No me refiero al Facebook y al Twitter, me refiero a los amigos de la iglesia, los amigos de jubilados, me refiero a todas esas redes sociales reales, presenciales, que debemos de fomentar y compartir con ellos. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Y bueno, mañana vamos a tocar el tema de impulsar estos hábitos saludables. ¿Para qué? Pues para que nuestros adultos mayores y también los que nos estamos encaminando hacia la adultez, pues tratemos de llegar en mejores condiciones, doctor. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, eso lo discutimos mañana. Ya para cerrar esta semana, aquí entre dos, con el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital Juárez de México. Pues el tema que tenemos de cierre es, doctor, primero, buenos días. Primero, antes que otra cosa, buenos días. El tema de cierre es cómo fomentar hábitos saludables para nuestros adultos mayores y para quienes vamos por esos rumbos. Fíjate que hay muchas estrategias que podemos utilizar. En estos días platicábamos sobre la tecnología y el adulto mayor, ¿no?
Yo veo mis casos cercanos a la familia, los abuelos, los papás, etcétera, que están peleados con los celulares, ¿no? Pero uno puede hacer cosas tan sencillas como programarles un recordatorio y que les suene la alarma de tomarse el medicamento. Y eso ya les genera un hábito y al rato ya ni siquiera necesitan la alarma. Pero mientras les creamos la costumbre de, ay, me toca el medicamento de la presión a las 9 de la mañana. Ay, me toca el medicamento de la diabetes a las 8 de la noche. Y sonó la alarma ahora sí que como relojito, sonó el celular. Y es una estrategia bien sencilla, ¿no? Que nos toma 2 minutos ponerles un recordatorio, hasta con una notita cariñosa de queremos que dures mucho, tómate tu medicamento a las 9 de la noche, ¿no? Porque es importante decirles que los medicamentos, las recetas se tienen que seguir al pie de la letra, doctor. ¿Por qué es importante tener este seguimiento? Es bien importante el apego terapéutico, el apego al tratamiento. ¿Qué es qué? Significa tomarse lo que te toca cuando te toca y hacerte responsable de tomarte tus medicamentos. Las enfermedades crónicas, ya lo decíamos en estos días, no se curan, pero sí se controlan. Y el control no depende de que ninguno de nosotros se salga del hospital a tocar la puerta de tu casa a decirte, hey, tómate el medicamento. Nuestro trabajo, de alguna forma, llega a limitarse en yo te atiendo lo mejor posible, yo te diagnostico de forma temprana y te doy una receta, que es una serie de recomendaciones e instrucciones, bien claro, de qué es lo que tienes que hacer para tú estar bien. Y entonces ahí viene la parte del autocuidado y la responsabilidad del paciente y de la familia en apegarse al tratamiento, en decir, sí me lo tomo y no lo suspendo nada más porque se me ocurrió o porque la vecina, que es la más comunicativa del barrio, me dijo que esa cosa ni funciona. Acá el profesional te dio la recomendación. Así es, y qué bueno que toca usted ese asunto, porque ha pasado que muchos adultos mayores dicen, yo ya me siento bien, y yo ya, ¿para qué me sigo tomando? Y sí, ahí le mando un recordatorio a mi papá, porque así me lo ha aplicado. Y luego le digo, oye, papá, pero por favor, tienes que seguir tu recomendación. A ver, dígale usted, doctor. Sí, hay muchas, es un mensaje para tu papá, pero también para toda la comunidad. Hay enfermedades que llamamos enemigos silenciosos. No dan signos y no dan síntomas mientras nos controlamos. Y de eso se trata tomarte el medicamento, no tener signos y síntomas, no sentirte mal, mantenerte en un buen estado. El problema viene ni siquiera cuando te los dejas de tomar luego, que te los brincas 1 o 2 días. Viene unas semanas o unos meses después en donde ya el problema no se va a quitar, el problema agudo, la descompensación no se va a quitar tomándotelo hoy porque ya te sentiste mal hoy. Vas a terminar en el servicio de urgencias o peor aún, vas a terminar con nosotros en la terapia intensiva, en donde tu enfermedad crónica que estaba controlada, que ya no te producía ninguna molestia, porque de eso se trata el control. El control con medicamentos y con atención médica. Exacto. Ahora se sale de control, ahora genera una descompensación y terminan con una cetoacidosis, con una emergencia hipertensiva, con un derrame cerebral en los servicios de urgencias. Y ahora tenemos a un paciente que estaba bien, que dejó de tomarse sus medicamentos, que ahora tiene una complicación y que ahora tiene secuelas, ¿no? Los hábitos saludables, doctor, es importante volverlos a decir para que la gente los tenga en la mente siempre. Sí. ¿Cuáles son estos hábitos saludables que nos pueden permitir llegar a una etapa avanzada de la edad, de la vida, pero en buenas condiciones, doctor? Los 3 más básicos y que creo que son muy alcanzables para la mayor parte de la población. Primero, una alimentación balanceada. Y no me refiero a comprar en la tienda de orgánicos supernaturistas llenos de... No, me refiero a que lo que comemos tenga las porciones y las cantidades suficientes y que tenga la diversidad de alimentos en el mismo plato. Por ahí existe el plato del buen comer. Son 5 grupos: proteínas, grasas, harinas, carbohidratos, verduras y frutas. Y si un plato de desayuno, comida y cena tiene un poquito de todos, nos va a ir mejor. No necesitamos comprar el alimento de moda, ni la carne de moda, ni la manzana del color morado, no. Simplemente balancear lo que comemos. Y con esto hay estrategias que en casa podemos hacer tanto con niños como con adultos mayores, es decir, los 2 extremos, que es poner nuestro pizarroncito en la comida, nuestro dibujito en la comida de, a ver, hoy de proteína quiero agarrar un pollo, de verdura quiero ponerle una lechuga, y de fruta quiero ponerle unas 5 uvas, y de grasa saludable tal vez me pongo unas semillas,
¿no? Y eso ya equilibra la dieta diaria, ¿no? Hacer nuestras 3 comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y en medio hacer pequeñas colaciones saludables, no de botanita, ¿no? Me refiero a tal vez una galleta saludable, una barrita de proteína o pepino, granola, fruta, naranja, verdura, los sí, famosos crudis, ¿no? Todos esos ayudan, ¿no? Esa es una de las principales recomendaciones de prevención. Si a eso le sumamos ejercicio, ya ganamos más de la mitad de prevención de enfermedades. Si a eso le sumamos dormir bien, lo que llaman muchos especialistas en salud mental la higiene del sueño, que consiste en cosas bien sencillas. Por ejemplo, no pantallas 1 hora antes de dormir, ¿no? Para que nuestro cerebro empiece a relajarse, ¿no? Dormir con ropa cómoda, no dormirnos con la ropa del día. Hay muchas personas que tienen hasta la costumbre de bañarse antes de dormir para dormir frescos y limpios. Tener un espacio cómodo, con la luz apagada, no dormir con la televisión encendida, no dormir con luces encendidas, que nos ayuda a conciliar el sueño y a descansar de verdad. Y qué bueno que toca ese tema, porque hay gente, también lo he escuchado frecuentemente, que dice, yo a esta edad, ya a mi edad, yo duermo poco y ya si engordé, pues ya no voy a bajar de peso. Eso no debe de estar en nuestras mentes. No, todos esos pensamientos que nos resisten a estar saludables van a acelerar nuestro envejecimiento, van a acelerar la presencia de enfermedades crónicas y por supuesto van a traer más cerca a la muerte. Bueno, doctor, pero lo que queremos tratar también, además de esta problemática que enfrentan las personas adultas mayores, es decirles que sí se puede envejecer de manera saludable. Claro. ¿Es así? Claro, sí, se puede. ¿No es una ilusión? No es una ilusión, es una meta. Es una meta que pues los colegas geriatras y muchas otras especialidades que vemos a pacientes adultos mayores tenemos muy clara, de cómo prevenir descompensaciones, de cómo llevar una vida saludable y de cómo tratar de rehabilitar después de una enfermedad aguda como un infarto, un evento vascular cerebral o cualquier otra enfermedad que se pueda presentar en nuestras poblaciones, y cómo regresarlos a una vida saludable después de una enfermedad. Sobre todo eso, que sí es posible, pero implica mucho autocuidado y también cuidado alrededor de la familia, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Le ha pasado casos así muy complicados, doctor? Sí, bueno, ahora sí que en la terapia intensiva vemos a los más graves del hospital y nuestra población media incluye un buen número de pacientes geriátricos. Y de estos pacientes geriátricos vemos problemas como falta de apego a sus tratamientos de enfermedades crónicas y malas redes de apoyo, donde el paciente está en abandono social, en abandono por parte de la familia, y eso genera un ciclo vicioso. El paciente no es autosuficiente, no puede costear sus medicamentos, o sí los tiene pero se le olvida tomarlo porque ya acá las ideas ya no le dan para recordarle tomarse el medicamento, y entonces se descompensa y termina en urgencias y termina en la terapia intensiva, ¿no? Y por esto las redes de apoyo, las redes sociales que rodean al paciente son bien importantes. Ahora es también importante decir, doctor, que hay mucho mayor visibilidad ahora más que nunca en nuestro país en la atención al adulto mayor. Sí, por supuesto. Se han creado programas tanto a nivel federal como a niveles de gobiernos estatales y locales sobre campañas dirigidas a los adultos mayores. Apenas pasamos este mes la Semana Nacional de Vacunación y las nuevas Jornadas Nacionales de Salud, que las de vacunación están inmersas en las jornadas, en donde hay actividades específicas para detección oportuna de enfermedades crónicas, detección oportuna de otras comorbilidades, de factores de riesgo, de educación al paciente y de vacunación, que no solamente es para el niño, también para otras poblaciones que incluyen a nuestros adultos mayores. Así es, incluso salud casa por casa, ¿no? Casa por casa es un proyecto que ha nacido con este nuevo gobierno y que lo que pretenden, hasta donde entiendo, es
visitar a estos pacientes crónicos y ayudarles a tener un mejor apego terapéutico independientemente de sus redes familiares. Así es, doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, estamos llegando ya a la etapa final de esta conversación aquí entre dos, y bueno, nuevamente el mensaje hacia nuestros adultos mayores, doctor, de su parte. Hagamos equipo entre las instituciones de salud, los profesionales de la salud, los pacientes y las familias, porque solo haciendo equipo así podemos tener mejores resultados y una vida y un envejecimiento saludable. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí entre dos. A tus órdenes. Aquí, entre dos.